estamos de regreso, querido público, y vamos a abordar a continuación un tema muy interesante, un tema muy actual, un tema muy triste, un tema escabroso, ¿verdad? Pero que sin duda es una realidad y que oscurece muchos hogares y muchas familias. Pongan ustedes mucha atención y sobre todo paren oreja a aquellas personas que sospechan que están siendo víctimas también de algún tipo de violencia psicológica, que no muchas veces por un golpe podemos ir a denunciar. La violencia psicológica es mucho más fuerte a veces y deja más huellas en nuestras almas que la propia violencia física y todos los tipos de violencias que hay en el hogar. Vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Para ello nos acompaña nuestro amigo Eduardo de León, que muchos de ustedes no saben, pero él es abogado y está muy cercano a estos temas. Eduardo, me da mucho gusto recibirte. Buenos días. Pues como siempre, Silvina, un gustazo estar aquí, siempre lo digo y siempre que tengo oportunidad aquí estoy. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Algunos me recordarán, algunos no, pero bueno, estamos hablando ahora de violencia familiar, Silvina. Claro. Es un tema muy escabroso, lo he estudiado, lo he difundido mucho en los medios y creo que esta es una buena plataforma para que la gente sepa, para que nuestro público sepa, las señoras, que hay el delito, la violencia familiar ya no es intrafamiliar, ahora es violencia familiar, porque no es nada más la violencia que se da al interior de la familia, es la violencia que se da en el contorno de la familia, que puede salirse de la casa con los primos, con los hermanos, con los cuñados, también tipifican como violencia familiar. Por eso se le quitó eso de violencia intrafamiliar. Y es importante que nuestro público sepa, sobre todo las señoras, que son más susceptibles de recibir ese tipo de violencia, ¿sí? Por el machismo y porque ellas también desconocen que es un delito tipificado como tal en el Código Penal. Dice el artículo 241, por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, o económica también. Exacto, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Psicológica, la violencia física, la violencia económica, todo aquello que nos invade nuestra paz interior, nuestra paz en la armonía familiar. Y bueno, ¿en qué casos pudiéramos comentar, Eduardo, que las mujeres, en este caso, aunque hay hombres que son víctimas también, los hijos desde luego, en qué casos nosotros tenemos el derecho de acudir a una agencia del Ministerio Público a levantar una denuncia o a denunciar a esa persona que me está haciendo daño? Cuando te está violentando el marido, vamos a hablar del marido porque normalmente es lo más común. Es lo más común, porque hasta eso que los hombres que son violentados no denuncian. Lógicamente por vergüenza, ¿verdad? No denuncian. Pero también hay una minoría de hombres violentados. Y hay mucho miedo, ¿no? Hay miedo psicológico, ¿no? Hay miedo a la cuestión social, eso. Oye, ¿cómo que denuncias? ¿Cómo que te dejas? ¿Cómo que bueno? Pero mira, el solamente agredir a la señora, a la esposa, el agredirla, el verbalmente, Silvina, con eso ya es un delito. Y quiero que sepan nuestras amigas que este delito se persigue de oficio. Todavía hace un año aproximadamente era un delito que se perseguía a petición de parte. Para que quede claro esto, si la señora levantaba una denuncia ante la agencia del Ministerio Público especializada en violencia familiar, en delitos sexuales y violencia familiar, ellos son los encargados de recibir ese tipo de denuncias o querellas, ¿no? Entonces, si la señora, pues sí, porque le empujó, porque la violentó verbalmente o porque no le quiere dar para el gasto, pues iban y levantaban la denuncia. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que a ratito se le pasaba el coraje y retiraban la denuncia. Y ahí quedaba. Y ya el hombre salía libre y demás, ¿no? Sí, o sea, totalmente. ¿Y qué pasaba? Al mes otra vez. Otra vez se repetía la historia. Ahora hubo reformas en el código y este delito es importante que sepan que se persigue de oficio. Si la señora presenta la denuncia por la violencia ejercida contra ella, contra sus hijos, contra cualquier otro miembro de la familia, ratifica la denuncia ante esta agencia. Y una vez ratificada, ya no se le aunque ella diga ya no, te perdono, aunque ella diga esto, sigue la ley sobre la gente del Ministerio Público, la gente normalmente son abogadas, son licenciadas, le dicen, a partir de que usted ratifique, usted ya, aunque la retire, se le va a girar orden de aprehensión. Así es. ¿Sí? Y por lo que sigue. Entonces, por eso optaron por tomar estas medidas y en cuanto al procedimiento de este delito, y es importante que la gente lo sepa, que tiene la oportunidad de acudir a estas agencias. Aquí en Culiacán hay una sola agencia, pero hay 9 agentes
recibiendo ese tipo de denuncias o querellas. No nada más son violencia familiar, también estamos hablando, es especializada en delitos sexuales y violencia familiar. Entonces, amigos, no nada más están violentando a usted, están violentando a los hijos. Claro. Y eso es una gran tristeza. Sí, es una tristeza. Si vieras las cantidades de casos que llegan tan escabrosos, Silvina, en estas agencias. Sí, es muy triste que las señoras se den cuenta ya muy tarde, ya cuando casi pierden la vida, ¿no? Que han sido hasta golpeadas y que acudan aún así, porque son víctimas del miedo y están envueltas en eso, porque justamente el que lo violenta las amenaza, pobre de ti, etcétera, ¿no? Son muchos cuadros que se ven en torno a ello. Pero ¿qué pasa si esa señora se levanta y deja a un lado la pena? Porque finalmente, ¿qué va a decir la gente si se enteran que yo sufro violencia o que mi marido me pega? Además, es mucho detenerse por eso, por cuidar a la familia, un matrimonio que a lo mejor no es feliz, o una familia que no está funcionando. Entonces, dejar eso de un lado, atreverse a denunciar, y una vez que se atrevan, ¿qué puede pasar? La persona que te ha tenido a lo mejor aplastada, finalmente va a mostrar la debilidad que sí tiene. Exactamente, el cobarde vive hasta que el valiente el valiente vive al revés, hasta que el cobarde quiere. Exacto. Así es, en este caso así es. Mira, así brevemente, es un caso de una violencia allá en un pueblo cerca de Guasave. El marido la violenta, la corre de la casa, la saca de su casa, a ella y a sus hijos, y en días pasados iban a dormir a la placita ahí con cobijas y con, fíjate nada más hasta qué grado llegó la violencia. Sí. Hasta esos grados escabrosos y espeluznantes llega la violencia. ¿Y qué pasó? ¿Ella denunció? No quiso denunciar, la invitamos a que denunciara y a final de cuentas supe, sí, por los vecinos que se había ido con el señor. Se fueron por ahí a vivir a otro lado y la siguió con dos hijos. A seguir viviendo esa violencia y a seguir deteriorando el núcleo familiar. Y eso es espantoso. Ahora, apuntando un poco los motivos por los cuales se puede denunciar, ahora en la actualidad que con los teléfonos, las redes también te amenazan de muchas formas, ¿no? ¿En qué momentos puede proceder una demanda de este tipo ante el Ministerio Público? Desde un empujón que te dé, ahora sí que agresiones verbales. Una agresión verbal. ¿Y cómo puedes comprobar? Porque finalmente tienes que hacer. Bueno, para eso se hacen estudios psicológicos. Fíjate que también ahora son escuchados los hijos. Quiero que sepas que también la agencia encausa a los hijos, a un psicólogo, y muchas veces los niños denuncian. Ahí se detecta hasta qué grado está el nivel de violencia en esas familias. Por eso les digo, denuncien, tienen esta oportunidad. Quizá me eche encima muchos enemigos, muchos señores que digan, vino a alborotar la habitación. No, pues todos aquellos violentadores que nos están escuchando, pues igual que les caiga el 20, ¿no? Sí, pues que les caiga el 20, o sea, la familia es algo maravilloso, es la base de la sociedad. Constitucionalmente hablando, la familia es base de la sociedad. Religiosamente hablando, la familia es base de la sociedad. Y si la familia se degenera, se corrompe la sociedad, y es un problema que estamos viviendo real. Sales a la calle y lo ves por todos lados, en los medios, en la familia, en las escuelas. Bueno, es espantoso lo que está sucediendo. Bueno, pues la invitación aquí es que invitarlas a denunciar, a que levanten la voz. Se puede hacer, a lo mejor en un primer plano, si no tienen el valor completo, hacerlo de manera anónima o platicarle a alguien. No se puede hacer de manera anónima. Tiene que ir a la agencia del Ministerio Público, ahí las van a atender, ahí les van a dar seguimiento a su caso, especializada en delitos sexuales. Aquí en Culiacán hay una agencia, y al DIF estatal están adscritos 2 agentes del Ministerio Público especializados en esta situación. Perfecto. ¿Sí? Son mujeres, son señoras que las van a atender con mucho respeto y sobre todo mucha discreción. Un saludo a mi primo, a Artemio Alanís, en Río Bravo, Tamaulipas. Un primo, te quiero mucho y te mando un saludote. Si no me ves ahorita, me vas a ver pues por ahí en la madrugada, muchas gracias, ¿sí? Así es de que pues ahí estamos. Gracias a ti, Eduardo. Pues ¿dónde podemos localizar con cualquier inquietud? Ustedes 687-120-4621 120-4621 687-120-4621. Por platicar no cuesta nada. O sea, cualquier duda, háblenme un mensaje y le damos seguimiento. Y no nada más en materia de familia, pues hay muchas dudas en otros asuntos legales. Vamos a estar pendientes, volver con otro tema también. Cuando gustes venir, ¿no? Interés, vamos a hablar ya lo dije el otro día, la figura del aval, de los pagarés y de la violencia que están ejerciendo esos que deben,
y que la gente pues los amenazan con embargarles. De Muy eso bien. vamos a hablar próximamente, amigo. Muchas gracias. Excelente tema. Gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias, de verdad. Es un placer, Aquí, como siempre, estar aquí con esto. aquí está tu casa. Maravilloso. Y ya para irme al corte, yo quiero decir unas palabras rapidito a todas las mujeres que nos están viendo. Ustedes tienen derecho a vivir en paz, a vivir en armonía. Ustedes tienen derecho a tomar decisiones, las que gusten, en cualquier área de su vida, en lo profesional, en lo personal, con las amistades. Tienen derecho a tener sus grupos y recuerden que su pastel lo tienen que hacer completo y nadie tiene derecho a limitárselos. Así es que hay que vivir felices. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos.